Bueno, partimos entonces. En primer lugar, agradecer la participación de los profesores Emilio Oñate, Luis Valentín Ferrada y Samuel Fernández en este conversatorio sobre el proceso constituyente. A nombre de Diario Constitucional y a nombre de la Universidad Mayor. Es un privilegio tener un decano de universidad paralela a nosotros, digamos, de la Universidad Central, y tener a un viejo constitucionalista, don Luis Valentín Ferrada, que estuvo años en el Parlamento, digamos, representando. Así que muy agradecido por participar en este conversatorio. Yo quiero enmarcarlo, este conversatorio, fundamentalmente en los principios del constitucionalismo clásico, que ustedes conocen profundamente, digamos, ¿cierto? El tema de la supremacía constitucional, el catálogo expreso de los derechos fundamentales del hombre y sus garantías constitucionales, la división de funciones del poder del Estado y el poder constituyente, digamos, radicado en el pueblo o en la nación chilena. Ha sido tradición de la historia constitucional de Chile que el poder constituyente siempre ha estado radicado en la nación y no ha estado radicado en el pueblo, a la luz de todos nuestros reglamentos constitucionales y constituciones políticas del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Entonces me gustaría a mí, dentro de este marco, solicitarle a Emilio Oñate que nos ilustrara fundamentalmente sobre el tema de los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales, tanto de primera generación como de segunda generación como de tercera generación. Para iniciar, cada uno de ustedes tiene en esta primera parte del conversatorio 10 minutos para exponer. Y en la segunda parte tendrán el mismo tiempo para intercambiar ideas con los otros participantes del conversatorio. Don Emilio está con la palabra. ¿Me escucha, Emilio? Está silenciado el micrófono. Angélica. Emilio, ¿cuánto, perdón? Emilio Oñate, arriba. Emilio Oñate tiene que abrir su micrófono. Sí, que él no sé por qué lo cierra. Claro, tiene que abrirlo. ¿Se lo puedes abrir Aquí. tú, Angélica? Sí. Gracias. Ya, gracias. Que lo estaba encontrando. Okay. Bueno, muchas gracias. Efectivamente tenía bloqueado el micrófono, pero bueno, ya está. ¿No se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Blanch. Muchas gracias a Diario Constitucional por la invitación, a Alberto, en fin, a los organizadores. Para mí también, por supuesto, es un privilegio participar de este espacio y además con dos tan destacados académicos, ¿no? Y especialmente también hacer referencia al profesor Fernández, profesor de nuestra facultad, ¿no? Querido profesor Fernández, especialista en temas de, como ustedes saben, ¿no? Derecho internacional y desde luego con Luis Valentín, ¿no? Bueno, la invitación que se nos hace es una invitación amplia y lo que plantea el profesor Blanch a mí me parece de la mayor relevancia. Yo lo voy a enlazar con algunas cosas que me gustaría destacar, ¿no? Lo primero, creo que cuando uno habla o trata de conceptualizar lo que dice relación con los derechos fundamentales en una nueva carta política, ¿no? Especialmente entendiendo que las constituciones tienen vocación de permanencia en el tiempo. Como sabemos, no solo hay que mirar en esto la experiencia comparada, la propia experiencia chilena, la historia constitucional chilena da cuenta de constituciones, ¿no? Especialmente la de 1833 y la de 1925, y la todavía vigente de 1980, ¿no? Que son textos, ¿no? Que se proyectan en decenios, ¿no? En varios lustros. Por lo tanto, lo que se hace en una carta política es definir no solo normas jurídicas, sino que a mí me parece también definir ciertas reglas, principios que las sociedades se dan en un momento determinado a propósito de ciertas coyunturas, ¿no? Que tengan proyección en el tiempo. Y desde esa perspectiva es evidente que en la sociedad chilena en el último tiempo hay una
demanda una reivindicación muy sentida, ¿no?, por fortalecer los derechos fundamentales, especialmente los derechos de naturaleza social, ¿no?, los derechos sociales. Y eso, creo yo, tiene dos cuestiones que son, me parece a mí, muy relevantes de tener en cuenta. Primero, la definición de un modelo de Estado. La Constitución chilena, como sabemos, no define un modelo de Estado de manera expresa, de manera explícita. En el capítulo primero, relativo a las bases de la institucionalidad, claro, hay principios, hay valores que se expresan, algunos implícitamente, otros explícitamente, pero no define un modelo de Estado. Como sí, por ejemplo, lo hace la Constitución alemana, ¿no?, la Constitución española de 1978, la Constitución colombiana de 1991, que se juegan por un modelo de Estado social y democrático de derecho. Creo que es indispensable en la discusión constitucional, ¿no?, y en el trabajo a abordar por la Convención Constitucional, que se define un modelo de Estado social y democrático de derecho. Y esto no tiene que ver, me parece a mí, como algunos pudiesen creer o plantear, que la definición de un modelo de Estado social y democrático de derecho va a significar que vamos a tener al Estado en nuestra cotidianidad incluso más íntima. Tiene que ver con la pregunta inicial. Bueno, ¿cómo fortalecemos y garantizamos adecuadamente derechos fundamentales y especialmente derechos sociales? Yo creo que en la medida que nosotros definimos un Estado, un modelo de Estado social y democrático de derecho, bueno, esa configuración o reconfiguración de los derechos sociales adquiere mayor fuerza, mayor vigor, porque compromete al Estado y a la institucionalidad no solo para regular o no solo para promover esos derechos sociales, sino que también para hacerse cargo de ellos. Yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver, en definitiva, con cómo concebimos el rol del Estado. Yo soy de los que cree, y probablemente en esto pueden haber visiones diferentes, ¿no?, que nuestra Constitución actual más bien desconfía del Estado. Esta idea, ¿no?, que se habla, que todos conocemos, de la subsidiariedad, de la intervención más bien supletoria del Estado cuando el individuo no puede o no quiere hacerse cargo de ciertas materias, habla un poco de eso, ¿no? Esta confianza del Estado en el actuar, en el quehacer social, económico. Pero me parece que tiene que avanzar hacia un modelo distinto, donde tengamos un Estado interviniente que no solo sea regulador, que desde luego requerimos un Estado más regulador. Fíjense ustedes que, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no?, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado desarrolle actividades económicas, según el 19 número 21, ¿no?, está condicionado por leyes de quórum calificado, y podemos tener entonces entidades privadas que participen de actividades económicas que sean estratégicas para Chile y que puedan, por ejemplo, estar en manos de privados y de empresas extranjeras. Yo no tengo nada en contra del libre emprendimiento ni de la empresa, pero me parece que hay ciertas prestaciones, especialmente estratégicas, en las que el Estado tendría mucho más que hacer que simplemente regular, ¿no? Por lo tanto, otorgar prestaciones básicas con algún estándar, ¿no?, me parece que es fundamental. Y eso se logra conceptualizando un modelo de Estado social y democrático de derecho. No parece razonable, por ejemplo, que cuando en una localidad como Osorno se corta el agua potable para toda esa población, simplemente la empresa de distribución de agua potable termine pagando la multa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene instrumentos regulatorios sancionatorios eficaces, porque hay una concepción, reitero, me parece a mí, que más bien inhibe la actividad estatal. Y lo propio pasa con las prestaciones básicas. Yo creo que un Estado tiene que hacerse cargo de ciertas prestaciones básicas, ¿no?, de manera de operativizar, de concretizar derechos sociales, educación, salud, pensiones. Hoy día más bien esos derechos sociales, de la forma que están concebidos en la Constitución, me parece a mí que lo que permiten es que haya libertad para determinar cómo se van a otorgar o prestar o operacionalizar esos derechos por entidades públicas o por entidades privadas, pero no hay una garantía efectiva de aquello. Y por lo tanto creo que un modelo de Estado social y democrático permitiría una reconfiguración más eficiente, más eficaz de los derechos sociales, sustentado en dos principios que me parecen clave, que son el principio de la solidaridad y el principio de la redistribución. O sea, un Estado
social y democrático de derecho debe fundarse necesariamente en los principios de solidaridad y redistribución. Y por una cuestión muy clara, muy nítida, ¿no? Porque evidentemente esto va a requerir recursos. Y los principios de redistribución van a significar, o deben significar, ¿no?, que el Estado tenga mayor capacidad para absorber tributos y así dar cobertura a esos derechos sociales. Sé que estoy en el tiempo, Neville, pero quiero decir algo que me parece muy importante también y que tiene que ver con algo te quedan 5 minutos. Ah, perfecto, claro, excelente. 5 minutos, claro. Excelente, muchas gracias. Creo que además entonces de esa reconfiguración del modelo de Estado, ¿no? De esto a mí hay un autor alemán, ¿no?, de la socialdemocracia, Hermann Heller, que habla de el status vivendi común o de la procura asistencial, ¿no? Vale decir, de cómo el Estado actúa, ¿no?, para garantizar derechos, fundamentalmente derechos sociales. Creo que ese debiera ser un modelo al cual Chile debiera avanzar, sin renegar la importancia que tiene la actividad privada o el libre emprendimiento, pero asumiendo que el Estado tiene que jugar un rol más preponderante en la sociedad. Y eso, esto es lo segundo que quiero decir, creo que requiere fundamentalísimamente algo de lo que se habla poco, ¿no? Y que tiene que ver con una modernización y un fortalecimiento de la estructura del Estado, de la administración pública. Creo que el proceso constituyente y la mejor garantía de los derechos fundamentales y de los derechos sociales, especialmente, requieren de una administración pública más eficiente, más eficaz. Creo que la discusión entre más Estado o menos Estado es una discusión que está más bien superada, pero sí requerimos un Estado más moderno. Eso pasa, por ejemplo, por terminar con, o por resolver adecuadamente, bueno, ¿qué pasa con el ejercicio de la función pública, ¿no? ¿Cómo dotamos a la administración del Estado, a la estructura burocrática, de funcionarios públicos capacitados, profesionales, calificados, ¿no?, que no tengan que cambiar de cuando en vez por cada ciclo político? A mí me parece que eso es fundamental resolverlo, ¿no? ¿Cómo fortalecemos el control jurídico sobre la administración pública? Hoy día la Contraloría General de la República es un órgano tan importante, bueno, seguramente va a requerir una revisión. Hay quienes plantean, bueno, tenemos que terminar con la autoridad unipersonal del Contralor y avanzar hacia a lo mejor un consejo, una autoridad pluripersonal, digamos, ¿no? Bueno, creo que el control sobre los actos de la administración, para tener un Estado más moderno, también beneficia el aseguramiento de derechos fundamentales y derechos sociales. ¿Cómo fortalecemos lo que se denominan los controles no institucionales sobre la administración pública, ¿no? El rol que juegan los medios de comunicación, el rol que juega la sociedad civil organizada para verificar las actuaciones de la administración del Estado. Me parece que es una cuestión que también tiene que estar en la discusión constitucional, en la línea de fortalecer derechos fundamentales. Incorporar, por ejemplo, en estas materias, principios que no solo sean programáticos, sino que obliguen al Estado, por ejemplo, a incentivar la participación ciudadana en el ejercicio de la función ejecutiva, ¿no?, de la función de gobernar y administrar el Estado. Creo que puede ir en esa línea. Entonces, creo que cuando uno habla de derechos fundamentales, claro, siempre tendremos a pensar, bueno, cómo fortalecemos el catálogo que hoy día está en el 19 de la Constitución, ¿no? O cómo incorporamos nuevos derechos sociales, derecho a la vivienda, en fin. Claro, yo creo que eso es muy importante y por supuesto tiene que estar, pero eso tiene que ir de la mano con la reconfiguración de un modelo de Estado social y democrático y con un fortalecimiento de la administración pública. Fíjense que en Chile, por ejemplo, la discusión para el abordaje de lo que dice relación con impugnar actuaciones de la administración que afecten a los ciudadanos. Ombudsman, por ejemplo, ombudsman. Por ejemplo, pero me estoy refiriendo a eso, pero además, Neville, me refiero a qué pasa con los tribunales contenciosos administrativos en Chile. Fíjense que nosotros tenemos tribunales contenciosos administrativos, ¿no?, boutique, especializados en materia ambiental, en materia energética, pero no tenemos un tribunal contencioso administrativo general que permita que haya una judicatura especializada
en estas materias. Y entonces cuestiones tan relevantes como la responsabilidad del Estado o la nulidad de derecho público de los actos de la administración finalmente son analizados en sede civil, ¿no? No por jueces especializados. Yo creo que eso también... Tienes tiempo, tu tiempo... Y eso creo que también es necesario abordarlo, estimado Neville, para fortalecer precisamente esto que tú nos preguntabas inicialmente, ¿no? Que tiene que ver con los derechos fundamentales y los derechos sociales especialmente. Eso, muchas gracias. Un millón de gracias, Emilio. Excelente exposición. Le pedimos ahora a don Samuel que en un periodo de 10 minutos nos exponga un poco cómo vamos a respetar la inclusión de los tratados internacionales en la futura constitución política. Don Samuel. ¿Está con micrófono abierto, Samuel? No, tiene cerrado. Tiene que abrirle el micrófono. ¿Lo puedes abrir? Sí, lo estoy ubicando para poder abrirlo porque lo cerró. ¿Lo cierra la conductora? No. Lo cierran automáticamente. Ah. Déjeme ubicarlo dentro de la lista. Bien. Samuel Fernández. Y aquí le solicité que activara el audio. ¿Tú me escuchas, Samuel? Sí, ahí está. Yo sí te escucho. Sí, perfecto. ¿Ahora Perfecto. se me escucha? Sí. Sí, ahora perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad. Quisiera partir por saludarte, Neville, con un abrazo y con la amistad de no quiero decir cuánto. Además, quisiera agradecer a Diario Constitucional, a Alberto, a Elke, que tiene la gentileza maravillosa de publicarnos nuestras contribuciones, y también un abrazo muy grande a Emilio Oñate, nuestro decano. Agregando algo, creo que es uno de los momentos más exitosos de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central bajo su dirección, que esto ha sido determinante. De suerte que a Luis Valentín, para qué decir, otra amistad antigua y muy querida y de mucho tiempo. Tú preguntabas sobre el tema de tratados, pero yo quiero entrar en algo un poquito más general y brevemente. Las dos disciplinas, la disciplina del derecho constitucional y del derecho internacional, han jugado papeles usualmente contradictorios y papeles entre los cuales aparecen como disciplinas no coincidentes. Es cierto, en algunos aspectos son esferas distintas, la nacional con su soberanía y con todo lo que sabemos, y el derecho internacional, por otro lado, bastante universal, y que además tiende a esas mismas normas que a veces son internas, tiende a universalizarlas. De suerte que se produce una dicotomía. Pero no es así. El mundo moderno lleva las dos disciplinas por un camino similar y complementario. Pongo un ejemplo. Si a un país lo atacan, ¿quién lo defiende? Por supuesto él, con su legítima defensa. ¿Y no está el derecho internacional que va a ir en su ayuda? Y los países que en la seguridad colectiva o funcionando propiamente dentro del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad lo va a proteger. Ahí tienen un caso. La igualdad jurídica de los estados, que suena perfecta desde el punto de vista legal, existe en verdad en la igualdad económica, poderío militar y tantos más de los países. No, ¿quién los iguala? El derecho internacional. La soberanía que tanto busca respetar y que buscan a veces contradecir con el derecho internacional, ¿cómo se alimenta esa soberanía? Se alimenta con una inmensa juridicidad internacional que le aporta a veces lo que la legislación interna no da.
Pongo un ejemplo muy en globo. Si tenemos vigente y plenamente en actividad unas más de 10.000 leyes, podría asegurar de que más de 3.000 a 3.500, y tal vez me equivoque, son más, provienen del derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional está en una evolución rápida, enorme, en todas las áreas, en áreas conjuntas como pueden ser las relaciones internacionales, las políticas exteriores, que crean un ámbito internacional todo regido por este derecho. Pero evidentemente esto es en el enfoque de derecho internacional rapidísimo. Veamos, en este momento estamos ocupando el derecho internacional, porque esta comunicación es derecho internacional. No es naturalmente ninguno de los aparatos que estamos usando, ni la red, ni el satélite, ni nada, exclusivamente chileno. Entonces estamos aplicando un derecho internacional tecnológico, pero de la misma manera existe el área del derecho internacional general, particular, privado, y este tecnológico que estamos usando. De suerte que debe haber una incorporación armónica en el derecho del derecho internacional en nuestra Constitución. A ver, el analista Jorge Vera Castillo publicó en El Mostrador algo muy interesante. Entre muchas cosas decía que no se puede trasladar automáticamente del derecho internacional a las constituciones, se verían desbordadas. Pero evidentemente hay que selectivizar las normas más fundamentales, las más importantes. Y aquí entramos en el terreno preciso. Si el derecho internacional busca una rapidez y una universalización, las constituciones por lo general se busca fijar un determinado sistema interno del país por el mayor tiempo posible. Entonces son dos velocidades enteramente distintas. Parecen contradictorias, pero son complementarias. Luego hay que mencionar que nuestra Constitución, a pesar de la prioridad en política exterior tan repetida de más de 110 años, que Chile respeta el derecho internacional, la inteligibilidad de tratados y la solución pacífica de las controversias, cosa que las ha demostrado. No la subrayamos simplemente por ponerla de sobra, simplemente la subrayamos por las condiciones internacionales que nos han tocado. Ahora, este derecho internacional, cada vez más presente e importante, está prácticamente olvidado en nuestra Constitución. Hay un solo artículo, uno solo, que lo menciona, y lo menciona a propósito de algo específico. Es el artículo 54, número 1, párrafo 3, en que habla de las atribuciones exclusivas del Congreso para sugerir, es una materia muy particular, para sugerir la formulación de reservas o declaraciones interpretativas durante el trámite de aprobación de un tratado. O sea, no puede ser más incidental esto. No hay ninguna relevancia, ninguna importancia que se le da en nuestra Constitución al derecho internacional, más allá de que nosotros lo tenemos como prioridad, lo utilizamos y lo respetamos en su amplio sentido. Además tengo que decir que, por cierto, no es la única mención, es la única directa, pero hay menciones indirectas. Y las menciones indirectas, por ejemplo, están en la vinculación del derecho internacional con las personas que nacen libres e iguales, artículo 1, en el 5, la soberanía limitada al respeto de los derechos esenciales de la persona humana, y el deber de los órganos de respetar y promoverlo, respecto al terrorismo, los deberes y derechos constitucionales, donde no se menciona el derecho internacional y donde no se hace alusión a las normas superiores de este derecho. Sabemos que este derecho internacional se crea de distintas maneras por distintas fuentes para poder unificar los distintos sistemas jurídicos del mundo, pero que no haya ninguna mención al derecho internacional solamente indirectamente en los tratados, olvidando todas las demás fuentes como si no existieran, y realmente es una
visión decimonónica, que no ha sido ajustada en los textos constitucionales del siglo XX. Es una tarea pendiente y es una tarea sumamente importante. Su tiempo, don Samuel. Gracias. Se termina su tiempo. Concluyo con esto. Hay que pensar que el mundo está diferente y evoluciona en todo sentido. Mundialización, interrelación, los sistemas jurídicos de todo tipo. No podemos seguir con así como Emilio hablaba de cosas que no aprecia la Constitución. Yo hablo que la Constitución nuestra en cuanto al derecho internacional simplemente le da la espalda. Esto no puede continuar, debe ser en su medida, con armonía y concordancia, debe ser resaltado. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Don Luis Valentín, le ofrezco la palabra durante 10 minutos, pidiéndole, solicitándole que enfatice usted su experiencia, digamos, en el campo político y en el campo de los partidos políticos y en el campo del poder legislativo. ¿Cómo verías tú, digamos, una constitución política contemporánea para los próximos decenios, como decía Emilio, digamos, que levantara el nivel del poder legislativo? Fíjate que el poder legislativo tiene hoy día un apoyo de un 2% de la opinión pública del país. Sí, una palabra solo para agradecerle a todos ustedes, pero además recordarles que estamos bajo el patrocinio y el auspicio de la Universidad Mayor, especialmente de su Escuela de Derecho, a quien le agradecemos todo el apoyo que nos da en el Diario Constitucional, y también del Diario Constitucional, que está, como siempre, a disposición de todos ustedes, sobre todo en este proceso que trataremos de ir cooperando en la formación y en los análisis que distintos sectores, sin ningún miramiento político de nuestra perspectiva, podamos ir cooperando. Así que quisiera hacer esta mención a la Universidad Mayor, que siempre nos apoya, y al Diario Constitucional. Gracias, perdón. Don Luis Valentín. Bueno, en primer lugar, me adhiero a todas las expresiones de gratitud, a las que añado la dicha de tener la posibilidad de ver en pantalla algunos que han sido mis profesores, como Hugo Llano. Veo algunos de mis colegas, como Edgardo Rivero, entiendo está Pancho Bartolucci ahí, creo, si no me equivoco, de manera tal de que, brevemente, pero con muy sincero afecto. Yo voy a colocar un tema distinto o de una perspectiva distinta, en lo que tal vez pueda ser una contribución a un debate que incluya una mirada que yo no he visto hoy día sobre la mesa, no diré aquí en este programa, sino aquí en general, y que tal vez pudiera ser de relevancia, aun cuando creo que hay que tener cierto, en mi caso al menos, un poquito de osadía o de audacia para proponerla, porque cuando uno propone ciertos temas o levanta ciertos temas que no están en el debate, tiende a creerse que uno lo hace por un interés personal o por abonar una idea propia o porque uno quisiera estar o quisiera que se produjese aquello que está presagiando. Y no, ciertamente que ese no es mi propósito. A Dios gracias, no soy candidato absolutamente a nada, así que creo que la osadía la puedo mitigar con mi sinceridad, ¿no? Yo tengo la impresión de que en materia constitucional, que es una materia muy política, una de las primeras tareas que uno debiera hacer en Chile siempre es procurar de sacar o aclarar demasiados mitos, desmistificar el debate constitucional. Yo observo que la historia constitucional de Chile está llena de mitos que se han repetido tantas veces que se han llegado a tener por verdades, como verdades indudables. Y no lo son. Por ejemplo, esto lo dicen muchos autores 1000 veces más calificados que yo, desde luego, la verdad es que Chile no ha tenido muchas constituciones. Al final del día ha tenido una, que con sucesivas reformas, algunas con más palabras, otras con menos palabras, unas mejor redactadas, otras peor redactadas, pero sigue siendo una constitución
que al final se preparó desde el año 1818, la primera O'Higgins, para concluir en la del 33, y luego la del 33 se modifica en la del 25 y la del 25 en el 80, en lo esencial. Se introdujeron reformas que mejoraron, a veces no, también otras que no fueron tan afortunadas, pero la Constitución como esquema fue la misma. Y cuando Emilio dice que la Constitución siente como una especie de temor por el Estado social, en realidad ese es otro mito desde mi modesto punto de vista. Lo que ocurre es que cuando la élite chilena durante el siglo XIX tuvo todo el poder en sus manos, la realidad es que quería más Estado. Una élite que iba de conservadores a liberales, no me refiero a que haya habido un grupo político especial, pero era una élite, el conjunto. Entonces ellos querían más Estado porque ellos eran los que dominaban y dominaban a través del Estado la conducción del país. Cuando esta élite perdió el poder, entonces quiso menos Estado, por razones obvias, porque el menos Estado les significaba ir perdiendo lo que habían tenido y en consecuencia querían asegurarse sus derechos desde el punto de vista de quien no tiene el poder o no puede ejercerlo como quisiera. Y así, por ejemplo, en materia de derecho internacional, yo creo que hay que hablar las cosas con sinceridad y con verdad. Aquí voy a acudir a si me pudieran prestar alguna voz Gardo y Francisco Bartolucci, que fuimos compañeros en la Cámara. Mire, el problema esencial estaba en esto. Al Poder Legislativo o a la Cámara de Diputados a la que yo pertenecí, el tema internacional no era un tema de gran importancia. Yo me acuerdo perfectamente bien y con cierto espanto que en la Cámara de Diputados, después de la orden del día, en la tabla de las sesiones, después de la correspondencia, lo primero que se trataba eran los tratados internacionales. Y un diputado de la Comisión de Relaciones Internacionales daba cuenta, todos miraban para el lado o llegaban un poco más tarde, y se aprobaba la mayor parte de ellos sin discusión ninguna y prácticamente en saco. No había debate sobre los temas. Era como si no existieran. Y creo recordar, no estoy completamente seguro, pero es una información que en algún momento la tuve con más certeza, la enorme dificultad que tuvieron, por ejemplo, los abogados del general Pinochet en Londres para explicarle que una de las razones por las cuales él estaba detenido allí era en virtud de un tratado que había aprobado la Junta de Gobierno y él mismo. Y no podía creerlo, porque en general los tratados internacionales, que para mi modo de ver también son muchos, de todo orden, nunca se estudiaron. El país tiene una psicología de isla, no desde el siglo XIX, sino que quizás sea hasta ahora mismo, y una isla, como se dice vulgarmente, con gusto a mirarse mucho en el ombligo, a creer que tiene una cierta especialidad que la distinguiría dentro de América Latina y que no lo haría parte de la América Latina, al menos totalmente. Como los británicos de América Latina. Una suerte de localismo, de chauvinismo, como se quiera llamar, en el cual el derecho internacional yo diría que comienza a tomar una cierta importancia en dos áreas. Una más tradicional, los tratados de límite. Eso fue siempre importante para Chile. En eso siempre estuvo Diego Barros Arana, hubo mucha gente en materia de Joaquín Walker Martínez. Hay mucha literatura en materia de tratado con los países vecinos. Esto de los límites era una cuestión importante, como para todos los agricultores en Chile. Si los agricultores en Chile discuten por deslinde y por derechos de agua. Y entonces esto se llevó a cierto modo al derecho internacional. Bueno, y enseguida, durante el siglo XX, aparte de ese tema, lo otro que tomó mucho interés fueron los tratados comerciales a raíz de la apertura del país al exterior en cuanto a su economía y las materias relativas a derechos humanos. Esto fue lo que cautivó principalmente la atención del derecho interno. Más allá de eso,
pienso que nunca hubo verdadero interés en el sentido nacional, que hubiera una preocupación, una vocación del país internacional. Ahora, como los minutos son muy pocos, quiero plantear ahora, o tratar de contestar por qué en Chile hoy veo muy difícil que pudiera haber un modelo de Estado. Muchas veces he estado pensando en que quizás este debate constitucional que tengamos hoy día pudiera ser únicamente la continuación del viejo debate constitucional chileno entre presidencialismo, parlamentarismo, semiparlamentarismo, tal vez todo el tema de la regionalización, los derechos sociales, una cosa que ha sido el objeto prácticamente permanente, al menos desde el año 20 en adelante, del debate constitucional chileno. Y se echa de menos que no haya un modelo de Estado. El problema del modelo de Estado hoy, es que no sabemos cómo viene el futuro. Y no sabemos, en consecuencia, cuál sería el modelo que se podría aplicar a ese futuro, que es un futuro bastante presente, bastante actual. Hemos cruzado el futuro. Y muchas veces pienso con cierta preocupación, y algo más que preocupación, que tal vez, no por razones ideológicas, doctrinarias, ni por escuelas constitucionalistas, el debate próximo sea por razones de necesidad, que el mundo esté yendo por una necesidad de control, una necesidad de mantener las sociedades bajo un cierto marco, a una suerte de despotismo nuevo, de despotismo tecnológico. Yo entiendo que Emilio tiene bastante experiencia en materia de privacidad de datos tecnológicos y privacidad de todo lo que es la sociedad tecnológica actual, y que estemos caminando hacia un estado como el que tenemos hoy, por ejemplo, en Chile. En Chile hoy día no hay derecho a la movilización, no hay derecho probablemente mañana a decidir si nos vacunamos o no nos vacunamos. No hay derecho para ir de un lugar a otro y saber si vamos a poder tener o no vacaciones con nuestra familia. Estos son ejemplos que ustedes dirán pequeños, más cotidianos, que estamos presenciando. Pero pienso así, ¿no? Y digo, mire, qué curioso. Aún los más anticomunistas, estoy pensando en Lin Yutang cuando escribió Mi Patria y mi Pueblo, aún los más anticomunistas son capaces de creer que China, con sus 1.000 millones de habitantes, no podría tener otro modelo de Estado sino que el comunista como ellos lo conciben. No por razón ideológica, ni de filosofía, ni morales, sino que simplemente porque esa sociedad sí no tiene otra posibilidad de control social, de sobrevivencia social. Tiempo, don Luis Valentín, tiempo. Concluyo con una sola frase. Entonces, tal vez lo que fuera bueno discutir o pensar, y no porque uno abogue una cosa así, hasta qué punto el mundo no está avanzando a un tipo de condicionamiento, situación social, real, que obligue a repensar el Estado ya no conforme los modelos tradicionales republicanos, digámoslo así en algunas sus vertientes, sino que por un principio de realismo y de necesidad, hacia una nueva forma de despotismo y de control que va a obligar a que las constituciones vuelvan a ser el arma de gran defensa de las personas respecto del Estado, y no del Estado respecto a las personas. Muchas gracias, Luis Valentín. Me gustaría dejar con la palabra ahora para comentarios finales y sobre algún tema de su especialidad, y fundamentalmente sobre lo que ha planteado Luis Valentín, esta forma de Estado posmoderno en este siglo XXI de avance científico y tecnológico sobre un futuro relativamente incierto, como se está planteando. ¿Por qué? Porque tenemos la física cuántica, tenemos la teoría del caos de Peregonine, tenemos la teoría de la relatividad, los viajes espaciales, la inteligencia artificial, etc. La robótica, la microrobótica. A Emilio Oñate, y fundamentalmente para que nos destaque un poco este tema de su estudio e investigación sobre derechos fundamentales del hombre en materia de privacidad y de conocimiento científico y tecnológico.
Sí, bueno, gracias Neville. Bueno, y por supuesto esto es lo interesante de espacios como este, ¿no? Yo creo que, yo al menos soy de los que cree que precisamente por las incertidumbres en las que estamos, se requiere una institucionalidad que sea capaz de entregar mayores certezas. Porque si no, porque esas mayores certezas no van a venir desde la institucionalidad privada. Tiene que haber una institucionalidad pública que sea capaz de entregar esas mayores certezas, me parece, ¿no? Y por supuesto esto, insisto, no quiere decir que tengamos al Estado metido en la casa, quiere decir que el Estado tiene que ser capaz de entregar esta procura existencial, estos mínimos, garantizar estos mínimos, estos derechos que permitan entonces precisamente el desarrollo de las personas, el desarrollo de los individuos, ¿no? Ahora, efectivamente yo creo que estamos en una era de profundo cambio también. Ya algo se adelantaba, nosotros tenemos que pensar que toda la información y todos nuestros derechos, en definitiva, todos nuestros derechos, están condicionados también a cómo se protegen nuestros datos o se protegen o tutelan adecuadamente nuestra información, que forman parte también que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Hay la importancia que ha revestido en el mundo, ¿no? La protección de datos personales o la autodeterminación informativa, un poco lo que esbozaba Luis Valentín y la pregunta que me hacía el profesor Blanch, ¿no? Creo que esa es una materia fundamental. Chile ha estado muy atrasado en esto. Recién el año 2018, a través de la ley 21.096, se reconoció como derecho fundamental, ¿no? La protección de datos personales. Quiero decirles que no es habitual, si uno revisa, bueno, ¿cuántos nuevos derechos se han incorporado desde la Constitución del 80 original hasta ahora? Bueno, han sido solo dos. Uno de esos es la protección de datos personales, ¿no? No es habitual, ¿no? Al menos en esta Constitución, en esta Carta Política, la incorporación de nuevos derechos fundamentales. Eso tiene que ver con la importancia que tiene la información, nuestra información de la cual somos titulares, sobre la cual no hay una adecuada tutela ni una adecuada promoción. Creo que esta es una gran discusión que vamos a tener que dar no solo en el proceso constituyente, sino que también en los aterrizajes legislativos que va a significar el que tengamos luego un nuevo texto constitucional. Porque claro, vamos seguramente a consagrar o darle mayor fuerza, mayor vigor a la protección de datos personales que hoy día está en el numeral 4 del artículo 19, y probablemente yo soy de los que cree que además ahí hay que hacer referencia a los principios de licitud en el tratamiento de los datos, al principio de consentimiento, ¿no? A la generación de una autoridad de control que sea capaz de promover y tutelar adecuadamente esos datos personales, ¿no? Que son tratados por entidades privadas y por entidades públicas. Pensemos la cantidad de información que distintos organismos e instituciones públicas o privadas manejan de nosotros. Y es que ese manejo, ese tratamiento, tiene nuestro consentimiento, o siquiera estamos al tanto del tratamiento de esa información, ¿no? Creo que eso va a ser un elemento importantísimo a considerar, como otros, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los neuroderechos? ¿Qué pasa con el derecho al libre acceso a la web? En fin, hay efectivamente todo un cambio tecnológico que ha significado el desarrollo de las tecnologías de la información, el Big Data, respecto a la cual la nueva institucionalidad que se genere a partir de una carta fundamental nueva va a requerir abordar, ¿no? Creo que esa va a ser una discusión que vamos entonces a tener, no solo que estamos teniendo ahora, entre paréntesis, hoy día es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales en el mundo, ¿no? Y nosotros todavía tenemos una ley que está prácticamente en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sin mayor movimiento, que son temáticas que vamos a tener que abordar en el contexto de esta nueva Constitución y de esta nueva institucionalidad. Si ustedes lo quieren, esta nueva institucionalidad digital también, de la cual nos vamos a tener que acercar. Eso, Samuel, Neville, como corolario a lo que me consulta. Muchas gracias. Don Samuel, le ofrezco la palabra por 10 minutos
para hacer los comentarios respectivos, digamos, sobre lo planteado. Encantado porque sin proponérselo, mis dos queridos amigos han ratificado en buena parte lo que yo mencionaba, en que han circunscrito el futuro de unas normas constitucionales, tomando en consideración lo que Chile necesita, lo cual está perfecto. Pero resulta que muchas de ellas son materias que ya vienen de vuelta en el campo internacional. No tendríamos que estar inventando la rueda de nuevo, de manera que, pongo un ejemplo, Emilio acaba de mencionar y muy acertadamente el Día Internacional de las Comunicaciones y demás. Esto es porque se acordó desde el punto de vista internacional. Ahí tenemos un enorme desarrollo paralelo de un derecho internacional tecnológico enorme que ha sido el impulsor de esto. También tenemos que tomar en consideración que muchos de los derechos humanos y los progresos que ha habido en la Constitución, aunque hayan costado avanzarlo, se deben justamente a los pactos internacionales, se debe a las normas imperativas que en ninguna parte de la Constitución se mencionan, se deben a una práctica internacional, se debe a una relación en los tratados, se debe, por ejemplo, a que hemos tenido una inserción económica perfecta, enorme, muy amplia, muy libre en el comercio internacional, y sin embargo no es igual en otras áreas. No puede ser el país abierto con todos los procesos de integración, no hay una sola mención en la Constitución, con un enorme asunto de participación económica en los organismos internacionales. El multilateralismo no aparece en ninguna parte mencionado. Seguimos pensando en lo pequeño. Y hay algunos problemillas más técnicos que también hay que dilucidar. Por ejemplo, la diferencia entre ley y tratado no está clara. La tramitación incluso es dudosa cuando habla que los tratados en lo pertinente, cosa muy vaga y muy amplia, se circunscriben a los trámites de una ley y las mayorías respectivas. No hay calificación de cuáles son más importantes. No hay mención a la defensa orgánica de nuestra frontera, uno de los grandes problemas que la gente normalmente identifica con razón con el derecho internacional, sin ser el único, evidentemente, que abarca todas las disciplinas imaginables. Pertenecemos a todos los organismos internacionales habidos y por haber, desde Naciones Unidas pasando por, deben haber unos cientos, ¿no? Y no hay ninguna mención en la Constitución. Está bien, yo entiendo que ambas áreas son complementarias como afirmaba, pero no las hagamos que compitan manteniendo la debida independencia de cada una. El derecho constitucional con lo suyo y el derecho internacional con lo suyo es lo que corresponde y compete, pero sin entrar en materias que parecen ignorar la existencia de un derecho al otro. Eso no ayuda. De manera que, en síntesis, Neville, yo diría que hay que tener una visión más internacional de la Constitución, lo cual no significa repetir el derecho internacional en la Constitución, ni mucho menos, sino que simplemente buscar aquellos que tengan una particular importancia para Chile, adelantando el camino de lo que viene. Emilio decía con toda razón, y tú mencionabas, Neville, el futuro que tenemos es impredecible, enorme, tecnológico, el salto que hemos dado en un año para poder estar, en vez de el agrado de haber estado personalmente con ustedes, igual el agrado de verlos, pero verlos en la pantalla desde mi escritorio no tiene ningún chiste. De manera que esto tenemos que compatibilizarlo, meter a Chile en la modernidad sin miedo, meter a Chile en la modernidad de un derecho internacional sin miedo, sin los conceptos antiguos, y saber de que no tenemos otro camino, por desgracia. No es opción, es necesidad.
El mundo no puede seguir avanzando y nosotros quedándonos atrás. No hablo de tomar la ventaja. Y termino con un pequeño ejemplo de una frase muy conocida. Ustedes, en la propia Constitución habla y lo refleja cuando habla que el presidente de la República es el encargado de mantener las relaciones con las grandes potencias y que Chile es un país chico y aislado. Es la falsedad más grande. De los 193 países de Naciones Unidas, Chile está del término medio para arriba, con 200 años más de 200 de independencia, con un territorio enorme. Y eso no lo entiende nadie. Es un apocamiento que hay que terminar con él definitivamente para poder estar en la postura que nos corresponde, ni muy arriba ni muy abajo, sino donde debemos estar. Esa es la toma de conciencia que yo invito a que los constituyentes lo tomen en cuenta. Hay una obra que se está publicando de las ideas centrales con varios colegas que hemos colaborado, que va a estar a disposición por gran iniciativa de Emilio en esto para los constituyentes, de suerte que yo veo que pinta bien. Es una armonía que se necesita, es una necesidad, pero que va, esperemos, por buen camino. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Samuel. Para cerrar el conversatorio, le damos la palabra a Luis Valentín en su tiempo, digamos. Y yo le pediría a Luis Valentín que sin perjuicio de hacer los comentarios que él estime sobre lo que se ha expuesto y sobre lo que él planteaba, algo sobre, que a mí me preocupa mucho, descentralización del país, que afecta el desarrollo político, económico, cultural del país, y pueblos originarios. Luis Valentín, por favor. No, lo que tú me pides requeriría como media hora por lo menos. No, pero tú tienes gran capacidad de síntesis, así que puedes hacer los comentarios que te parezcan. Bien sintéticamente, mira, en primer lugar, yo tengo muchas dudas, sinceramente, de que sea bueno ocupar la expresión de que el futuro hoy es impredecible. Yo, tal vez si soy un poco más fantástico, fantasioso, yo veo muchas cosas perfectamente predecibles. No veo que el mundo ni en la velocidad en que se está desenvolviendo, ni hacia dónde vamos, pueda ser calificado de imprevisible. No, incertidumbre, es que es distinto a imprevisible. Incertidumbre. Yo creo que no hay ninguna incertidumbre. Lo que hay hoy día, en estricto rigor, es que las generaciones que nos formamos en la generación anterior, digamos, con nuestros antiguos profesores y bajo códigos que fueron los tradicionales, estamos inciertos porque, por ocupar palabras del presidente Lagos, creo que se las oí muy afortunadamente, porque cuando ya teníamos alcanzadas ciertas respuestas para ciertas preguntas, nos cambiaron completamente las preguntas y no sabemos contestarlas. Esa es toda la incerteza que tenemos. Pero la realidad es que el mundo como tal, y yo siempre les recomiendo a mis amigos que hagan un ejercicio muy sencillo, que ver a través del DirecTV la televisión alemana, la televisión inglesa, la televisión europea en general, y se van a dar cuenta de que todo lo que está ocurriendo tiene un sentido, que en términos generales, por supuesto, hace que lo que viene por delante sea en términos generales también como sistema, más predecible de lo que nosotros, o más previsible que lo que nosotros estamos queriendo entender. Por lo mismo pienso, en tercer lugar, que si hoy mantuviéramos el debate constitucional sin atender al mundo que se nos aproxima a una velocidad del rayo por delante, me temo que la nueva constitución va a durar poco tiempo. Porque, por ejemplo, en materia internacional, yo tengo muchas dudas de que el concepto de soberanía o de independencia con que trabajó Chile siempre su legislación vaya a poder mantenerse por mucho tiempo. Lo probable es que comiencen a adoptarse a nivel mundial ciertas medidas que comprometan a todas las naciones, les guste o no les guste, y que sean o se estimen que son indispensables para la sobrevivencia de la especie humana.
Y eso el país no lo va a poder evitar, aunque proclame su independencia y su soberanía en los términos más tradicionales. En cuanto, por ejemplo, lo que se ha avanzado en materia de datos que van a ser, o datos personales, que van a ser básicamente el alimento de todo el sistema de organización social, va a ser, sobre esa base se va a construir todo. La verdad es que esta discusión sobre protección de datos personales ha llegado muy tarde. Si lo nuestro se conoce ya todo, si no hay secreto alguno, estamos todos numerados, todos calificados, y los algoritmos están trabajando a sus anchas, construidos sobre nuestros datos. Eso no se detuvo a tiempo, y hoy día hay un problema que está en la primera tabla de la discusión en Europa, que yo entiendo que hoy día el Mercurio traía uno de sus editoriales en ese sentido. Google hoy día está negociando con los países, pero con países como bloque, para ver todo el tema de cómo proteger las prensas nacionales o las prensas locales, porque se vale de la información de ellos, pero para hacer una transmisión de tipo global, universal, que está dejando a los medios de comunicaciones locales fuera de juego y haciéndole prácticamente imposible su sobrevivencia. Entonces, digo yo esto, miren, el esfuerzo por tratar de acercarse, aproximarse razonablemente, lo mejor que se pueda, al mundo que viene, que va a tener una concepción mucho más universal que la que nos imaginamos. Yo creo saber más o menos, o creo presentir, esa es la expresión más correcta, cómo más o menos va a ser eso. Es probable que nos acerquemos a modelos como el de las superpotencias, derivados de cantidades enormes de gente, que si uno tuviera que poner un ejemplo pequeño diría esto: Santiago con sus 8 millones de habitantes hoy día, como sociedad tradicional, no es administrable nomás. Y todos los problemas que tiene Santiago es que tiene 8 millones de habitantes, y que al lado de Valparaíso, que le agrega otro millón más, hacen 9. Y esto no es administrable en términos tradicionales, lo que obliga a las autoridades, más allá de cualquier concepto ideológico, a tener que adoptar distintas formas de gobierno, que naturalmente van a colocar en jaque mucho de lo que llamamos los derechos fundamentales o los más esenciales incluso de la persona humana. Oye, y en términos de regionalización, el país sigue teniendo un problema muy serio, 2 palabras nada más. El primer problema que tiene el país en materia de regionalización es que Chile es un país geopolíticamente muy difícil de administrar bajo un concepto de unidad nacional. Hay una conferencia famosa de un general ruso, una cosa curiosa, antigua, debe tener unos 50 años, en que establece cómo Chile es el modelo de la geopolítica imposible, como concepto de gobierno, de administración. Porque un país con la longitud que tiene es geopolítica muy difícil de administrar. Y este problema no lo han podido, yo creo que se ha resolvido en términos relativos bastante bien, pero ha conspirado muy gravemente con la regionalización. Y nos queda otro problema que no hay cómo dejar de abordar, y que es trágico, y el problema de los pueblos originarios, pero muy particularmente el pueblo mapuche, donde el país efectivamente tiene una deuda espantosa. Y esta deuda consiste básicamente en que este tema, ya desde el siglo XIX, no pudo haberse administrado en forma peor. Y el Estado dejó de cumplir sus obligaciones con el pueblo mapuche y dejó de cumplirla, lo que es más grave, también al mismo tiempo con los colonizadores que trajo. Si estas familias alemanas, en fin, las trajo el gobierno con campañas especiales a partir de don Vicente Pérez Rosales. Les ofreció en Europa, en un libro precioso de Pérez Rosales que está publicado en francés, yo tengo la primera edición, les ofrecía el oro y el moro cuando llegaran a Chile. Y cuando llegaron los dejaron botados. Y hoy día el conflicto que hay tremendo entre quienes llegaron, el pueblo mapuche, al que no se le cumplieron su compromiso, ya adquirió el tiempo de don Ambrosio O'Higgins en adelante, y tampoco el Estado que cumplió con los extranjeros que trajo, o con los chilenos que llevó más allá de la frontera. Y hay ahí un problema que tiene que ser resuelto, y no hay más tiempo para esquivarlo.
veo así las cosas, pero en lo fundamental y en resumen, yo abogaría mucho, mucho porque nuestros constituyentes hicieran de verdad, con la mayor inteligencia y imaginación posible. No somos nosotros los que fuimos educados por la anterior generación los capaces de hacer eso, probablemente con gran acierto. Nosotros estamos, como habría dicho un Andrés Bello, no solo en calidad de sorprendidos, sino que más bien en calidad de estupefactos. Porque esa es la realidad. Porque nos cambiaron todo, nos cambiaron la religión, nos cambiaron nuestras costumbres, nos cambiaron nuestras modas, los bailes los cambiaron. No, nos cambiaron la forma de familia, nos cambiaron todo. Claro, estamos naturalmente que con incertezas, como no podría ser de otro modo. Pero la nueva generación, mis hoy 24 nietos, aunque parezca increíble, tienen otra mirada. Ellos no tienen incerteza. Yo converso con ellos y ellos están sin ninguna de las dudas que tenemos de los 50 años para arriba. Ellos ven las cosas con cierta alegría y de un modo muy diferente a nosotros. Entonces, y es a ellos a los que va a regir la nueva Constitución, no a nosotros. Dicen los españoles con mucha gracia, como todo lo de ellos, que cada persona somos el tiempo que nos queda. Ya muchos de nosotros, lamentablemente, nos queda poco tiempo. O sea, somos por un rato más. Cambio nuestros hijos, nuestros nietos, les queda la vida por delante, y a ellos es a quien va a regir la Constitución que viene, no a mí, hablo por mí. Y ese mundo de ellos, la cultura, la forma de ver la vida, los principios, los valores, es otra. Y ellos tienen mucha certeza. Y eso es lo que va a haber que hacer un esfuerzo porque la Constitución lo recoja. Y yo creo que lo va a recoger bajo formas de Estado que van a ser muy, muy distintas a las del siglo XIX, que son las que hemos traído hasta ahora. Muchas gracias, Luis Valentín. Bueno, ha sido realmente un conversatorio profundo, de gran interés, con visiones lúcidas y de gran reconocimiento para mí haber podido moderar este encuentro. Quiero agradecerle a los participantes su actividad en nombre de Diario Constitucional y de la Universidad Mayor que nos patrocina. Muy agradecido y espero a futuro poder reeditar este encuentro más avanzado al proceso constituyente. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Lo mismo, un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Pancho, Edgardo, don Hugo, mucho gusto verlo, don Hugo, mi profesor. Desconectamos entonces. Bueno, adiós Emilio, adiós Samuelito. Chao, mijito. Gracias. Un abrazo, Emilio. Adiós. Grande. Adiós. Chao. Un abrazo, chao. Edgardo, te veo muy bien. Panchito, Bartolucci, un abrazo grande.